En nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta segunda charla del ciclo de conferencias temáticas organizado para este segundo semestre, el cual contempla una serie de 6 encuentros destinados a analizar en profundidad temas de contingencia que enfrentan pequeñas y medianas empresas del comercio, el servicio y el turismo. En sus carpetas, en una hoja, está el calendario específico de los diferentes temas. Como recordarán, la primera conferencia se refirió a los temas de emprendimiento e innovación, oportunidad en que se revisaron aspectos de formas de asociación, subsidios e incentivos disponibles en el mercado para iniciar una actividad empresarial. En esta oportunidad, y siempre con el apoyo especializado del estudio Cuevas y Abogados, el tema elegido son las responsabilidades civiles y penales que eventualmente pueden afectar al empresario o a las empresas. Abordaremos temáticas como la responsabilidad penal y la responsabilidad civil del empresario y de los directores de una empresa. Para ello contaremos con la visión del abogado Gustavo Cuevas, socio fundador del estudio Cuevas Abogados y profesional especializado en derecho financiero y de mercado de capitales, derecho sanitario y derecho civil. El señor Cuevas es miembro de la International Chamber of Commerce, ICC, director de la Cámara de Comercio Chileno-Francesa y presidente del Comité de Políticas Públicas del Centro de Empresas Familiares de la Universidad del Desarrollo. Fue presidente por varios años del Comité de Prevención del Lavado de Activos de la Asociación de Bancos y ha publicado numerosos artículos en materia de responsabilidad. Bienvenido. Muchas gracias. La realización de este ciclo de charlas temáticas reviste especial importancia para la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, toda vez que enfatiza el compromiso profundo del gremio con sus socios de crear un espacio de diálogo y análisis sobre los principales temas que preocupan y contribuyen al desarrollo de las empresas, cualquiera sea su tamaño, rubro o ubicación geográfica. En esa misma perspectiva, en los próximos encuentros revisaremos áreas sumamente relevantes como la normativa laboral, reforma tributaria, la factura electrónica, la nueva ley y modificación del CERNAC, la jurisdicción y la jurisprudencia existente, para finalizar con los desafíos de la internacionalización y la globalización de las empresas. Convencido de que esta jornada será de gran utilidad para todos nosotros, me incluyo en ella, y que contribuirá a una mejor comprensión de temas fundamentales para el correcto funcionamiento de las pymes, les reitero la más cordial bienvenida y les invito desde ya a acompañarnos en los próximos encuentros que realizaremos. El tema de la responsabilidad es un tema que ha ido creciendo con el devenir del tiempo. Ha ido tanto en materia de responsabilidad civil como en materia de responsabilidad penal. Hoy día son muchos los casos que están en los tribunales de justicia resolviéndose y se ha judicializado el tema de la responsabilidad. No solamente el tema de la responsabilidad empresarial, sino que ya la justicia ha entrado a la familia, en fin, hay una serie de modificaciones que tenemos. Y esto fundamentalmente porque nuestra justicia penal, yo creo que nuestra nueva justicia penal ha abarcado un dominio mucho más amplio del que originalmente tenía la justicia penal anterior. Y eso ha hecho que entre a materias que eran propias del derecho civil o el derecho privado de las personas. Pero para comprender bien el tema del que estamos hablando, es necesario que entendamos qué es la responsabilidad y cuáles son las consecuencias de la responsabilidad. El tema jurídicamente hablando de la responsabilidad se trata en definitiva de que yo tengo que responder por mis actos. Ese es el trasfondo que hay. Y si los actos provocan un daño a otra persona o bienes de otra persona, yo tengo que responder por los daños que he ocasionado. Y esto es la contrapartida lógica de un sistema jurídico y un sistema sociopolítico que se basa en la libertad. Es decir, yo no tengo inconveniente en desarrollar los actos que yo estime necesarios. Pero si esos actos son dañinos, tengo que responder por las consecuencias de ese daño. Ese es el principio de la responsabilidad. Ahora bien, dependiendo del bien jurídico tutelado, de la importancia del bien jurídico tutelado, la responsabilidad la podemos dividir en dos grandes vertientes.
La primera de ellas, que es la responsabilidad penal, cuando el bien jurídico tutelado es de extrema importancia, se trata de la vida de las personas, se trata de la propiedad de las personas, se trata de la honra de las personas, se trata de la dignidad o la integridad física de las personas. Indudablemente, si yo atento contra la vida de otra persona, si yo le causo lesiones a otra persona, si yo atento contra la honra de otra persona, voy a tener que responder en un grado mayor que si yo le causo un daño patrimonial o económico a otra persona. Sin perjuicio de que cuando yo cometo lo que se llama un delito, es decir, algo que está tipificado previamente en la ley y que lleva a la responsabilidad penal, también puede tener consecuencias civiles. En este caso, lo normal es que yo responda con la privación de libertad. Y la privación de libertad se entiende que es un bien jurídico que me quitan de extrema importancia. En consecuencia, la responsabilidad penal de por sí me está quitando, si yo la transgredo, un bien jurídico relevante, mi libertad. Y de ahí podemos bajar hasta algo que yo creo que a todos nos ha sucedido y que es de naturaleza penal, que nos han sacado un parte en el camino. Eso también es el grado menor, digamos. Vamos por las multas y una serie de cosas. Tradicionalmente, y esto hasta muy pocos años, se ha estimado que quienes pueden causar un delito, es decir, atentar en contra de la propiedad, persona o vida de otra gente, son solo personas físicas, es decir, nosotros, los seres humanos. Por los animales responderán sus dueños, en fin. Pero fíjense que crecientemente, y ya en nuestro país, se ha estimado que las personas jurídicas, es decir, los entes ficticios, las sociedades para trasladarlo a un lenguaje corriente, también son sujetos activos de eventuales delitos. Chuta, cae. Qué concepto más curioso y más complejo para nosotros. Porque en definitiva no es razonable que una sociedad pueda, que es un ente ficticio, es un ente moral, es un ente intangible, pueda causar daño de naturaleza penal a otra persona y pueda ser condenada la sociedad. Este ente intangible es curioso. Y por otro lado, también pueden responder las personas jurídicas, o sea, las personas naturales que han causado delitos por esta sociedad de la que estamos hablando. Pero es complejo. En consecuencia, hoy día tenemos una responsabilidad penal de regla general, llamémoslo así, que es aquella que afecta a la totalidad de las personas naturales. Nosotros si causamos un delito, y un delito es cuando yo lo quiero hacer. O sea, el que colocó una bomba en el subcentro quería causar daño. Eso se llama el dolo, que es el elemento esencial del delito. Yo quiero causar el daño, no es por una imprudencia o una negligencia. Si fuere por una imprudencia, como que voy conduciendo y no estoy atento a las condiciones del tránsito, o voy a exceso de velocidad y no respeto los reglamentos, eso se llama un cuasi delito y tiene una pena menor para las personas naturales. Pero por otro lado, tenemos la vertiente que también las personas jurídicas responden por los actos que cometen. Eso como primer aspecto. La segunda vertiente dentro de esta introducción es la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil puede estar aparejada con la responsabilidad penal. Si yo mato a alguien, no solamente voy a responder con mi libertad, sino que además te voy a tener que indemnizar a los herederos de esa víctima por los daños que he causado. Eso se llama la responsabilidad civil, que todo daño se traduce en que debo repararlo. ¿Cómo? Económicamente. A veces están juntas, de un delito nace la responsabilidad civil y a veces están separadas. Solamente yo produzco un daño y tengo que reparar ese daño, como cuando no cumplo un contrato o cuando causo un accidente, por ejemplo. Ahora bien, y esto es la figura nueva que tenemos, el nuevo escenario en este país, si yo causo algún accidente, podría estar sujeto también a responsabilidad penal. Y esto es relevante para los empresarios. Vamos analizando entonces, para ir avanzando por la jerarquía. Esto es
el plan de lo que vamos a tratar en esta charla. Vamos a comenzar por la responsabilidad penal de la empresa, después vamos a ver la responsabilidad penal de los directivos y ejecutivos, y para concluir por la responsabilidad civil de los directores y ejecutivos de la empresa. Ya vimos la evolución de la responsabilidad. Para concluir, que hoy día tenemos la responsabilidad penal de las personas físicas y tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué pasa y por qué viene esta ley 20.393? La ley fue una exigencia de la OCDE. O sea, cuando Chile quiso entrar a la OCDE le exigió que tenía que hacer algunos ajustes a su legislación. Y se dictaron en este contexto 4 leyes, y una de estas 4 leyes es la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Ley tremendamente importante para la totalidad de las empresas chilenas que se ven expuestas a tener como sanción una pena de muerte. Ojo, aquí se establece incluso la posibilidad de que tenga una pena de muerte en el caso de la infracción de la sociedad, porque se disuelve la sociedad. Eso es la pena de muerte que no existe para las personas naturales en nuestro país, pero sí existe para las personas jurídicas que la transgreden. En consecuencia, primera cosa, tiene una penalidad tremendamente relevante, tremendamente importante para la empresa. Segundo aspecto, y lo vamos a ver en el desarrollo, potencialmente todas las empresas de este país están en condiciones de cometer los delitos previstos en esta ley. Es un tema que ocupa a todo el mundo, no solamente a las grandes empresas. En consecuencia, el sujeto activo de la comisión de un delito de los previstos y sancionados en esta ley son todas las empresas del país, independientemente de su porte. En el fondo, ¿qué es lo que sanciona esta ley? Y esto, en el tema de responsabilidad en general, lo que ha fallado es el gobierno corporativo. Y uno se da cuenta inmediatamente cuando veamos el tema de la responsabilidad civil de los directores, pero el gobierno corporativo no lo limitamos solamente a la sociedad anónima. Las sociedades de responsabilidad limitada también pueden cometer o tener dificultades en su gobierno corporativo. Aquí lo que se sanciona es en definitiva que la administración superior de la sociedad no haya hecho las diligencias debidas para evitar la comisión de 3 delitos que los vamos a ver en detalle más adelante, que son el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que podría ser cada vez más preocupante en este país, y algo que la mayoría de las empresas que hacen negocios con el Estado de Chile tienen que estar tremendamente ocupadas de este tema, que es la corrupción de los empleados públicos. Y le diría que es el gran tema. De hecho, me extraña que aún en el portal de licitaciones públicas no se le exija todavía a las empresas para inscribirse en los portales de licitación del Estado que tengan un manual de prevención de este tipo de delitos. Es lo normal. Y de hecho, en ese sentido hemos estado trabajando con el Estado de Chile para que sí lo requiera. Porque es una obligación legal. En consecuencia, es un tema que va a venir más pronto que tarde. Esta es la tipificación del delito. O sea, las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1, que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés. Esto es tremendamente relevante. Aquí no se trata que alguien dentro de la empresa se estaba aprovechando de la empresa para beneficiarse personalmente. Aquí se trata que el delito fue cometido para que la empresa, por ejemplo, obtuviese una licitación. O sea, tiene que ser el beneficiario de la comisión del delito, tiene que ser la empresa. Y tiene que llevarse a cabo por personas físicas que tengan un rol de administración y de control dentro de esta empresa. Ahora, como vamos a ver más adelante, estas personas que son los dueños, los controladores, los responsables, los ejecutivos principales, representantes o quienes realicen las actividades de administración y supervisión,
siempre que la comisión del delito, y por favor yo subrayo la parte final porque esto es lo esencial de la salida de la ley, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de ésta de los deberes de dirección y supervisión. Y aquí queda claro, en la parte final de este párrafo, que lo que sanciona esta ley no es que en definitiva tengamos un problema de lavado de activos, no es en definitiva que tengamos un problema de financiamiento al terrorismo, no es en definitiva que tengamos un problema de corrupción de empleado público nacional o internacional. Lo que se está sancionando es un mal gobierno corporativo, que la empresa no tomó las medidas que obliga a la ley a tomar, que son las medidas mínimas que debe adoptar toda empresa que a lo menos haga negocios con el Estado, de no haber tenido sus manuales de prevención de la comisión de los delitos que establece la ley. Y fíjense que curiosamente la ley no sanciona que el delito se haya cometido cuando la empresa adoptó todas las providencias para que no se cometiera. En consecuencia, es una causal eximente de responsabilidad para la empresa haber sido diligente en la prevención de la comisión de estos delitos, aunque el delito se haya cometido. Miren lo interesante del tema. O sea, aquí nos podemos eximir si hacemos la tarea. Ese es el mensaje que nos está dando la ley. Y también esto extiende el ámbito de responsabilidad. Si el que comete el delito es alguien que está bajo la supervigilancia de otra persona, aunque no tenga la calidad de dueño, controlador, etcétera, también entendemos que se aplica la ley. Aquí estamos con la eximente de responsabilidad. Yo ya les adelanté que la gran eximente de responsabilidad que tiene la empresa es haber hecho la pega. Señores, aquí la ley 20.393, ¿qué me exige? Lo vamos a ver más adelante, pero podemos ir adelantando. Me exige tener una persona a cargo de detectar al interior de la empresa que no se cometan estas conductas, que los trabajadores de la empresa estén capacitados y para no llevar a cabo estas conductas, que la persona tenga los medios, tenga la libertad y tenga reportes al directorio o al máximo responsable. Eso es en términos generales. Con eso, y además que este protocolo, llamémoslo así, funcione. No se trata de tener un manual guardado en un archivador, se trata de que la persona efectivamente haga reportes, etcétera, esté permanentemente evitando el tema. O cuando el provecho no lo lleva la empresa. Fíjense que es curioso, porque aquí de lo que se trata es que en definitiva el beneficiado con la comisión de este delito, el beneficiado con la platita que se dejó debajo de la mesa para llevarse la licitación sea la propia empresa. Si es la persona natural, no entramos dentro de la tipificación o el ámbito de aplicación de la ley. Estos son los tres delitos que la ley quiere evitar o sancionar en el caso que ocurra. El tema lavado de activos, como ya lo dijeron en la presentación, es un tema que me ocupó por muchos años. Yo fui por varios años presidente del Comité de Prevención de Blanqueo de Activos de la Asociación de Banco. Tema no menor porque me tocó participar en la redacción de la primera ley de prevención de blanqueo de activos, la 19.366, que salió por ahí por el año 2000-2001 y que salió no porque la quisiéramos llevar a cabo, porque siempre creemos que en Chile no suceden estas cosas, y sucede, como también el terrorismo. La verdad que fue por imposición en ese momento del GAFI. Y fue una imposición bastante fuerte que nos hicieron en el sentido de que o sacábamos la ley o nos cortaban las líneas de crédito, así de sencillo, de los bancos extranjeros. En consecuencia, la ley salió bastante rápido. La ley en un primer momento, su redacción era bastante errada, porque no había un conocimiento al interior de las autoridades del Ejecutivo de lo que era realmente lavado de activos. Estamos hablando a fines de la década del 90. Y por eso recurrieron a la Asociación de Bancos, porque los bancos sí, desde hace muchos años, en especial los bancos extranjeros, del cual en la época yo era fiscal de uno de ellos, teníamos una experiencia muy grande en materia de prevención de blanqueo de activos, porque eran exigencias que nos imponía nuestra casa matriz, porque a su vez su superintendencia respectiva los manejaban en esta materia.
Ahora, el lavado de activos en Chile por ahora está circunscrito a ciertas figuras que tienen o bienes que provienen de ciertas actividades que son consideradas ilícitas. Se encuentra subyacente originalmente en el tema del lavado de activos, originalmente los dineros provenientes del narcotráfico. Siempre se pensó que la lucha principal contra el narcotráfico o esta lucha de operación pinza en contra del narcotráfico era, por un lado, la lucha armada contra los carteles y, por otro lado, quitarles el dinero. Y para quitarle el dinero había que controlar a las instituciones financieras que pudiesen participar en esto, limitarlas y tener. El principio rector del tema del lavado de dinero es el principio rector que se encuentra consagrado en la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Es decir, no se sanciona que haya habido un lavado de dinero en la institución a la que yo pertenezco, sino que lo que se sanciona es no haber tomado las providencias, ni haber obtenido los protocolos, ni haber tenido la estructura para detectar o evitar que haya habido un lavado de dinero. Y ese mismo principio rector es el que está subyacente también en la Ley 20.393 en esta materia. Ahora, estos activos, no solamente de acuerdo a la ley chilena, provienen del narcotráfico, o sea, sino también pueden provenir de otras actividades ilícitas. Entre ellas, por ejemplo, haber obtenido créditos bancarios con infracción a la ley de banco mediante antecedentes supuestos, con lo cual mucha gente podría caer en la tipología de la ley. Pero en definitiva, eso es. Y en la mayoría de los países del mundo, y no nos cabe duda que puede ser uno de los aspectos de la reforma tributaria que venga, en su momento lo dejamos expresamente aparte para que el sistema pudiese entrar en vigor en Chile, se va a estimar lavado de activos todos aquellos fondos que provienen de la evasión tributaria. Y eso en todos los países del mundo funciona así, en los países desarrollados, OCDE, y en consecuencia es un tema que también vamos a tener que preverlo que llegue a nuestro país. El financiamiento del terrorismo, como su nombre lo indica, consiste fundamentalmente en financiar el terrorismo, en entregar los fondos, directa o indirectamente, para que se produzcan atentados, para que puedan comprar extintores, llenarlos con pólvora y dejarlos en algún lugar que pueda causar daño a mucha gente, digamos. La verdad que ese es un tema que ocupa fundamentalmente al tío Sam, que estamos en su antigua casa, que es maravillosa, después de los atentados del 2001. Pero es un tema que la verdad que debe ocupar a todos los países, y yo creo que hace 2 días ha quedado claro en Chile. ¿Qué se entiende por corrupción de empleado público? Se entiende ofrecer o consentir dar a un empleado público un beneficio económico en provecho de este o de un tercero para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en la ley. Es decir, se trata de darle plata a un empleado público o a quien éste designe para obtener un beneficio para la empresa. Este empleado público puede ser nacional o extranjero. Es decir, si una empresa chilena, para obtener una licitación en otro país, le hace Perú y Colombia, que es donde están más presentes, incurriera en esta misma figura, puede ser castigada en Chile, aunque en el país donde cometió el ilícito no existe una ley en concreto que la sancione, tomando en cuenta en este caso el domicilio de la sociedad. Y esto es concordante con las normas OCDE, que se preocupan mucho en las licitaciones internacionales, porque en definitiva era en su origen la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial estaba limitada a los países y quedaba el espacio vacío en las licitaciones internacionales. Y esto es la última reforma que se ha hecho por sugerencia de la OCDE en la mayoría de los países, donde queda cubierta la licitación internacional.
licitaciones que en Chile se practican mucho, tanto por empresas extranjeras que vienen a Chile o por empresas chilenas que se presentan en licitación o en negocio en el extranjero, lo que sucede cada vez más y de eso nos alegramos. Bueno, ¿cómo podemos evitar caer en este problema? A través de la designación de un encargado de prevención. La verdad que aquí la empresa tiene que tomar a lo menos dos actitudes. Tiene que tomar, primero, designar a este representante y segundo, que este representante establezca un modelo de prevención de delitos y que este modelo de prevención de delitos funcione. Esto es lo más relevante. ¿Qué debe hacer el encargado? Primero, ¿quién es este encargado? Este encargado hay que distinguir, y aquí es la única diferencia que hace la ley entre pymes y grandes empresas. Una pyme que, de acuerdo a esta ley, aquella que factura menos de 100.000 unidades de fomento, puede ser el encargado de la prevención del delito, lo que se llama el oficial de cumplimiento, el dueño, el responsable, es decir, no establece que tenga que haber un cargo específico que lo lleve a cabo un tercero. En cambio, en las que facturan más de 100.000 unidades de fomento, el órgano de administración de la sociedad, sea directorio, sea el que sea, tiene que designar una persona que sea independiente a ellos, que esté dedicada a este tema, que ojalá no sea el auditor de la empresa, porque él tiene que además ser auditado por la auditoría interna o la auditoría externa de la empresa. Y este encargado tiene que estar dotado del presupuesto suficiente para llevar a cabo su tarea y estar dotado de la independencia suficiente para poder llevar a cabo su tarea. Cuando entendemos que el compliance officer o el oficial de cumplimiento está dotado de la independencia suficiente para llevar a cabo su tarea, cuando en general depende del órgano de administración máximo de la empresa. Llámese esta sociedad anónima, llámese esta responsabilidad limitada, será su directorio en el caso de la sociedad anónima, será el administrador en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada. Cuente con el presupuesto adecuado, con los recursos y medios materiales y acceso directo a la administración superior, también entregándose los reportes que pueden ser mensuales o con la periodicidad que establezca la administración superior. ¿Qué debe hacer la persona que está designada? Déjenme ver si está acá. No. La persona que está designada tiene que hacer su pega, y su pega consiste en identificar las actividades y procesos riesgosos al interior de la empresa. ¿Dónde, en qué parte de la empresa estamos más expuestos a la comisión de estos delitos? Después tiene que establecer las reglas y protocolos específicos. Esto es medular. Es medular. O sea, aquí tiene que quedar constancia escrita de que hay reglas internas en la compañía y hay protocolos que deben seguirse tanto para prevenir la ocurrencia de estos delitos como para denunciarlo en el evento que esto suceda. Esto significa que debe existir un manual y debe existir un código de conducta. Y ojo, este código de conducta tiene que ser conocido de los empleados y de la totalidad de los empleados de la empresa, y debe contener sanciones también para su incumplimiento. ¿Cuál es el instrumento de la empresa que debe contener este código de conducta? El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Nosotros ya en la década del 90 estamos incorporando los reglamentos internos. Este tipo de códigos de conducta en su momento fue largamente discutido, estamos hablando hace 24 años atrás, con la Dirección del Trabajo, y hoy día la Dirección del Trabajo, al contrario, fomenta. Al principio lo veía con cierta reticencia por no ser un tema netamente laboral, pero la verdad que es un tema tremendamente laboral y por eso hoy día la superintendencia lo maneja en esa materia. Ahora,
Las empresas también pueden certificarse por auditoras externas. ¿Qué significa la certificación? Significa de una u otra manera garantizar que el proceso que puso en práctica la empresa cuenta o es hábil para prevenir los delitos. La verdad que el modelo de certificación previsto en la ley 20.393 no ha funcionado absolutamente para nada, son muy pocas las empresas que se han certificado y la verdad que la ley 20.393 en general es desconocida y en general es de escasa aplicación incluso por las empresas que negocian con el Estado de Chile, que yo creo que son un porcentaje importante de las empresas en Chile. ¿Cuáles son las sanciones? Lamentablemente, si sucede y se comete el ilícito y no hemos tenido, acuérdense que la ley nos sanciona por no haber tomado las medidas de prevención y supervigilancia anteriores a la comisión del delito, no tener los responsables, no tener los manuales funcionando, no tener el reglamento interno con el código de conducta, etcétera. Si sucede eso y dependiendo de la gravedad del delito que hemos cometido, tenemos las diferentes penas. En primer lugar, la pena de muerte, disolución de la persona jurídica. Esta pena de muerte, aquí hay una nueva distinción que se hace entre las empresas públicas y las empresas privadas. Las empresas públicas no pueden someterse, aunque cometan el delito, a la disolución de la persona jurídica. Y las empresas privadas que se dediquen a servicios públicos también podrían no enfrentar una disolución y otro tipo de sanción precisamente por sus características. Después tenemos la prohibición temporal o perpetua de celebrar acto o contrato con los organismos del Estado, la pérdida parcial o total de los beneficios, multa y penas accesorias que son, por supuesto, entre otras, la responsabilidad civil, publicaciones en los diarios, etc. Esta ley no ha tenido el desarrollo en nuestro país, a pesar que ya tiene varios años de vigencia, que que se previó. Y lo normal, como sucede las cosas en Chile, es que cuando hay un gran escándalo en esta materia, yo creo que el Estado se va a preocupar, porque el que debería fundamentalmente exigir que las empresas cuenten con estos procedimientos para hacer negocios con el Estado es el propio Estado. Y el Estado hoy día no lo está exigiendo. Quizás por razones económicas también, porque esto es un costo adicional para la empresa. Ojo, porque también la empresa podría contratar un servicio externo en esta materia, una pyme, por ejemplo, bajo 100.000 unidades de fomento. No así una empresa grande. En España, en otros países europeos, y esto para que veamos hacia dónde va a ir la responsabilidad penal empresarial, también se puede atacar la empresa por temas de delitos contra el medio ambiente y por temas de infracciones laborales graves también. Consecuencia, como estamos mirando mucho a lo que sucede allá, es posible que eso se traslade a Chile en el próximo tiempo. Bien, pues me preguntaban por el tema de los accidentes en la ruta. Yo creo que hay un antes y un después del caso del Tinguiririca. El caso del Tinguiririca es, tengo entendido, el mayor accidente que ha tenido este país. Sucedió el 17 de mayo del 2006 a las 11:44 de la mañana, donde un bus de la empresa Turbus, que iba con 52 pasajeros a bordo, colisionó contra el puente de Tinguiririca por causas que a esa fecha se desconocían. Ingresó una barra de la baranda peatonal al interior del bus y en vez de sujetarlo al interior de la carretera, lo catapultó hacia afuera del puente. El bus cayó con el techo hacia el río y murieron 26 personas y quedaron 25 heridas. La verdad que este fue un accidente de proporciones mayúsculas. Y fue un accidente que además cambió lo que es la responsabilidad de los directivos de una empresa, Turbú es una sociedad de responsabilidad limitada, en lo que concierne a
los accidentes de circulación y también se ha trasladado también a los grandes accidentes laborales, en definitiva a los accidentes. En ese momento, bueno, se inició lo que corresponde, todo un proceso, y al poco tiempo asumió el fiscal Pérez Calaf, fiscal regional, en una época además muy especial que estaba viviendo la fiscalía, porque se estaba por elegir dentro del año siguiente al fiscal nacional. Se estaba yendo Guillermo Piedrabuena y en definitiva salió elegido Sabás Chaguán. En consecuencia, los fiscales regionales que estaban postulando a los puestos de fiscal nacional tenían algún interés de figuración, y este fue un caso que lamentablemente se prestó para dar figuración. En consecuencia, ¿qué se inicia acá? Y es una de las primeras veces, pero la más importante, no cabe duda, una investigación de carácter penal por un accidente de una empresa de transporte en la carretera. Investigación de carácter penal que duró varios meses y que en definitiva en el mes de diciembre del año 2006 se materializó esta investigación mediante la formalización de 3 altos ejecutivos de la empresa Turbú, uno de ellos siendo su principal dueño, don Jesús Diez, Alfonso Mora y José Pérez Cuevas, por no haber cumplido, esa es la formalización, con disposiciones de carácter laboral y con dictámenes u oficios del Ministerio de Transporte concerniente a los descansos de los choferes de las empresas de transporte rurales. En consecuencia, lo que se sanciona o lo que se persigue por parte del Ministerio Público en esta causa es sancionar una negligencia de carácter laboral o una presunta negligencia de carácter laboral que ocasiona graves daños en la persona y bienes de terceros. La verdad que esto no había sucedido antes, o sea, es la primera vez que encontramos un juicio de esta naturaleza por este incumplimiento. ¿Qué se le achaca en concreto a Turbú? No voy a entrar en los detalles, pero lo que se le achaca es que el chofer no habría cumplido con sus horas de descanso. Los choferes del transporte público interurbano tienen un máximo de 5 horas para manejar, 2 horas de descanso entre sus 5 horas de manejo, y no pueden manejar más de 8 horas diarias con 180 horas al mes. Además de eso, y aquí el caso más grave, se acababa de cambiar la jornada laboral de los choferes de los transportes interurbanos. Hasta el 31 de diciembre del año 2005, la jornada podía ser de 12 por 3 o de 24 por 6. Miren lo que un 24 por 6. Un 24 por 6 significa que estás 24 horas en el bus y 24 días en el bus y 6 días de descanso. Esa era la jornada que existía hasta el 31. O 12 por 3, que es la mitad. Y que son las jornadas especiales de los choferes que establece que se pueden hacer en virtud del artículo 25 del Código del Trabajo. El 31 de diciembre la autoridad a rompe y raja cambia esto y dice, señor, se puede ir de un 5 por 2, que es lo normal que tiene la mayoría, hasta un 10 por 4. O sea, se cambia radicalmente la jornada de los choferes de los transportes interurbanos. Y la empresa asesora del Ministerio de Transporte, Enable, le había dicho que tenía que tener una marcha blanca de 1 año para que se pudiesen adecuar el transporte público interurbano a esta nueva normativa laboral. No lo hicieron, la impusieron el 1 de enero de ese año. El 10 de enero de ese año, Turbus pidió la serie de jornadas especiales al Ministerio de Transporte de la Dirección del Trabajo, quien contestó 1 año y medio después. O sea, para que vean en las condiciones que se dio esto. Pues bien, el fiscal Pérez Calaf estimó que el chofer de apellido Fierro no había tenido los descansos del caso, aunque curiosamente
él había partido después de un día completo de descanso, o sea, estaba recién partiendo una nueva jornada, llamémoslo así. Y se basaba en que el trayecto normal que hacía de Talcahuano a Villa Alemana era un trayecto que incumplía la jornada laboral. Y técnicamente, si no se hubiera considerado un solo trayecto, era así. Pero la autoridad lo consideró un solo trayecto, es decir, Talcahuano, Villa Alemana, perdón, era Villa Alemana, Talcahuano, ida y vuelta. Y la autoridad, cuando lo considera un trayecto, el descanso se tiene que otorgar en el lugar de salida. Es decir, si salía de Villa Alemana, iba a Talcahuano, tenía que volver y descansar en Villa Alemana. Eso es un trayecto. Si no, se llama la vuelta olímpica, en la jerga del transporte interurbano. Por eso se demoró la autoridad 1 año y medio en decidirlo. Mientras tanto sucedió el accidente y mientras tanto se cursaron más de 3.800 multas a todas las compañías de buses de Chile por incumplimiento de las jornadas laborales. De esas multas se reconsideraron 3.799. Una sola no se reconsideró, el accidente del Tinguiririca, porque había que liquidarlos. ¿Qué hizo la empresa? Bueno, primero se defendió penalmente, indudablemente. No, esto es muy importante, aquí no hay responsabilidad penal de la empresa. Aquí lo que se estaba persiguiendo era la responsabilidad penal de los directivos de la empresa y no de aquellos que estaban directamente relacionados con el tema, sino de los más altos directivos de la empresa. Porque indudablemente, cuando hay un accidente de esta envergadura, el primero que uno tiene que ir a buscar es el chofer. ¿El chofer cometió algún ilícito? No, en este caso el chofer murió. Bueno, vayamos a la mantención. El bus está, entonces uno va a las personas más próximas viendo si cometieron algún ilícito que pudiese ser llevado a sede penal. Pero aquí literalmente se aventuraron al directivo máximo de la empresa, que estaba muy alejado de la comisión del delito. Bueno, esta causa penal no tuvo ningún destino. Terminó por una suspensión condicional del procedimiento, en la cual la empresa Turbus asumió ciertas obligaciones y los imputados también, suspensión condicional del procedimiento que duró 1 año y que después de eso todo el mundo quedó libre. Pero en materia de responsabilidad civil, aquí también hubo un cambio gigantesco y hay un antes y un después. Cuando sucede este accidente, la empresa indudablemente pone toda la asistencia para los familiares, para las víctimas que sobreviven, etcétera, los traslados a la ambulancia y otros, pero además se establece lo que hasta la fecha en Chile era inédito. Se hace un sistema de reparación global a todas las víctimas. En el caso de los fallecidos, a los herederos, y en el caso de los lesionados, directamente a ellos. Con lo cual se negocia, en definitiva, con 52 familias, llamémoslo así, y se les paga una indemnización sin reconocer culpa, sistema norteamericano. Señor, yo le pago porque usted iba en mi bus. En ese momento no sabíamos por qué había sucedido este accidente. Y cuando hablo sabíamos porque yo participé y coordiné todo esto. En este tipo de transacciones se gastaron aproximadamente 1.500 millones de pesos. Y produjo la satisfacción de 51 personas, no se llegó a acuerdo solamente con una. Y la empresa tuvo 6 juicios por este accidente, de los cuales a sentencia ha llegado hasta ahora solo 1. Desde una óptica de responsabilidad social empresarial, porque esa fue la óptica por la cual nosotros llegamos a este tema, creo que ha sido tremendamente relevante y así lo ha reconocido la jurisprudencia, porque en uno de los fallos favorables que tuvimos, la sala de la Corte de Apelaciones dijo exactamente que el hecho de que la empresa haya salido a pagar no significaba que haya reconocido ninguna culpa. Primer aspecto. Y segundo aspecto,
que el más relevante de todo en materia de responsabilidad civil, que es un tema en que estamos tratando de imponer, no es hoy día una jurisprudencia estable, es que si uno le paga en el caso de un fallecido, le paga a quienes son sus herederos, excluye del daño moral a todos los otros. Y tenemos un fallo que se dictó precisamente por el accidente de Felipe Camiroaga, por la muerte de Felipe Camiroaga, donde expresamente el juez Mera dice: si fallece alguien muy conocido en el país completo va a sufrir, pero eso no significa que haya que pagarle a todo el mundo. Y en consecuencia, el daño moral se limita a quienes tienen la calidad de heredero y no a cualquier persona. Y esto es un tema que hasta ahora no ha sido un 100% acogido por la jurisprudencia, pero es un tema tremendamente relevante. Bueno, ¿qué pasó con esto? En definitiva, ¿cuál fue la evolución del proceso? El proceso penal terminó en la suspensión condicional del procedimiento, que se acató y se terminó, y en la parte civil los daños fueron contenidos. Hubo después otro accidente, el 23 de noviembre, van a ser hace 4 años atrás, en la autopista del Sol, por causa desconocida. Y también se inició una investigación penal en la Fiscalía de Talagante, y esa investigación penal, que ya lleva 4 años, no ha conducido absolutamente a nada y estimamos que no van a formalizar absolutamente a nadie. En consecuencia, conclusión, primer aspecto relevante: hoy día, después del Tinguiririca, un accidente puede ser investigado penalmente y pueden ser arrastrados directivos de la empresa de diferente jerarquía a sede penal por incumplimiento de normas que no son penales, pero que ocasionan daño. Esto sea un accidente laboral o sea un accidente que cause daños a terceros, como la empresa de transporte. Y ojo, porque este asunto es complejo. La empresa de transporte es una actividad riesgosa de por sí. Y en consecuencia pueden, como toda actividad riesgosa, vamos a estar expuestos permanentemente a la ocurrencia de daño. Lo mismo sucede con la actividad clínica. La actividad clínica es una actividad riesgosa en esencia. Ahí llega la gente a cuidarse y también se muere la gente. El transporte aéreo. Bueno, en fin, actividad riesgosa o cuando uno manipula explosivos, la minería, en fin, está presente el riesgo en todos lados. En consecuencia, hoy día hay que tener muy claro que la manera de prevenirse frente a estas cosas, aunque no es 100% seguro, es tener claros protocolos de cumplimiento de normas. Para cerrar el tema del Tinguiririca, se supo cuál había sido la causa del accidente, pero se supo con posterioridad y producto de en realidad de tres peritajes que se hicieron. Y la causa del accidente fue muy sencilla. La curva de aproximación al puente del Tinguiririca es una curva que está mal diseñada. En consecuencia, no resiste un móvil que vaya más de 93 km por hora. El móvil de turbo iba a 98 km por hora. En consecuencia, el móvil se trasladó, se salió un poquitito del eje, como iba muy cargado, iba lleno ese bus, a pesar que el chofer tenía mucha experiencia en ese trayecto. Y el puente del Tinguiririca tiene 3 metros menos que la calzada. En consecuencia, simplemente lo que pasó, y tiene una solera peatonal, un puente que se construyó en el año 60 y que no se ha modificado. Chocó con la solera peatonal y en vez de tener una baranda de protección de acuerdo a la norma, tenía una baranda de protección peatonal que lo catapultó al río, o sea, hizo el efecto contrario. Producto de eso hay una demanda en contra del fisco y la concesionaria en estos momentos pendiente de conocimiento. Trasladémonos a la sociedad anónima para ver las responsabilidades que tienen los directores y ejecutivos de una sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima es la reunión de un fondo común, es decir, una sociedad de capitales, así lo define nuestra ley, que está administrada por un directorio compuesta de miembros esencialmente revocables. Todos sabemos que en Chile
existen ciertas actividades que solo se pueden desarrollar a través de una sociedad anónima. Y esta sociedad anónima, además, en algunos casos tiene que cumplir con ciertos requisitos especiales, como compañías de seguro o bancos, que incluso en el banco se tiene limitación en cuanto a la nacionalidad. Si no, no hay más restricciones ni necesidades de formar sociedad anónima. Hasta el año 2007, o uno formaba una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, que puede ser abierta o cerrada dependiendo de ciertas características, para desarrollar un negocio, o una EIRL, que también existían hasta esa fecha, que podía uno constituirla, pero una sociedad de personas también. En el año 2007, a raíz de las modificaciones de la Ley de Mercado de Capitales, se crea la sociedad por acciones. Y la sociedad por acciones es una sociedad mucho más flexible que la sociedad anónima, y desde esa fecha es posible desarrollar negocios, sobre todo para las pymes, que no se justifica tener un directorio, cosas de esa naturaleza, a través de sociedades por acciones. Las sociedades por acciones, uno puede tener un solo accionista en la sociedad y puede ser administrada de la forma como los estatutos lo dispongan, en la medida que tenga un solo accionista. Si tiene más de un accionista, supletoriamente se le aplican las normas de la sociedad anónima. En consecuencia, las normas que estamos viendo acá también le serían aplicables, así lo ha fallado también tributariamente el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, en el caso de la sociedad anónima, la evolución de la sociedad anónima ha sido interesante en todo el mundo. Y lo que nosotros estamos recogiendo en Chile es también lo que nuestra realidad nos ha llevado a resolver, pero también influenciado por las realidades que se ven en distintos lugares. Y aquí, a modo de introducción, para que entendamos el tema, y sin llegar al origen de la sociedad anónima, se cree que la primera sociedad anónima fue la Compañía de Indias. Esa Compañía de Indias, como su nombre lo indica, viajaba desde Holanda a las Indias orientales en busca de las especies, las traía. Y como se le morían la gente de escorbuto, a mitad de camino tuvieron que establecer una base permanente para cultivar lechugas y otro tipo de cosas que sirvieran a las tripulaciones que iban por el sur, daban la vuelta por África. Y esa pequeña colonia holandesa que se dedicaba al cultivo de la lechuga y todo dio origen hoy día a un país que se llama Sudáfrica. Así que también las sociedades anónimas han colaborado al establecimiento de países. Pero en definitiva, las sociedades anónimas han tenido un rol preponderante en la revolución industrial, porque es lejos el vehículo más importante para reunir capitales. Y en esto hay que distinguir sociedades anónimas que se han desarrollado al amparo de una familia, que son la mayoría de ellas, y últimamente de las sociedades anónimas que se generan simplemente por la formación de un fondo común, donde no hay un controlador claro. En general, las sociedades anónimas europeas son sociedades que tienen un controlador más claro que las sociedades anónimas norteamericanas. Las sociedades anónimas norteamericanas son sociedades anónimas donde en general el capital se encuentra tremendamente disperso y en consecuencia quien controla realmente la sociedad es la administración, y por eso el desarrollo del gobierno corporativo ha sido tan relevante en Estados Unidos de América, porque los administradores cumplen roles fundamentales. Pero también en Europa ha debido desarrollarse todo el tema de los gobiernos corporativos, porque a veces el controlador puede llevar a cabo conductas que se contraponen a los intereses de la sociedad anónima. Y en esa sociedad anónima existen los accionistas minoritarios, es decir, gente que ha confiado en la gestión de un accionista mayoritario y que en consecuencia hay que protegerlo. En Chile, y esto es una información aparente por ahí por el año 2011,
tenemos que el 79% de las sociedades que se cotizan en bolsa en Chile pertenecen a un controlador, tienen un controlador conocido. ¿Eso qué significa? Que Chile es uno de los países con mayor índice en el mundo donde las sociedades anónimas pertenecen a controladores. Y por otro lado, tenemos una figura hoy día que está en el tapete, pero que ha servido mucho en el desarrollo del mercado de capitales chileno, que son las administradoras de fondos de pensiones. Y las administradoras de fondos de pensiones necesitan invertir por ley sus recursos y necesitan que sus recursos estén a buen recaudo, pues son los recursos de todos nosotros para cuando jubilemos. Y aunque no lo crean, el tema de la administradora de fondos de pensiones y el desarrollo de gobierno corporativo en Chile ha tenido un lazo de unión muy importante. El caso FASA, el caso La Polar y otros casos emblemáticos, Cascada, han estado siempre los directores que representan a la AFP detrás en el desarrollo de estas cosas, que en definitiva nos llevan a ¿qué? Como lo hablamos en el caso de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, a que exista un buen gobierno corporativo. Y si no existe un buen gobierno corporativo, pues bien, que se responda por los daños que se causan. ¿Qué tipo de responsabilidad? Volvemos a la regla general, va a depender del bien que se ataca. Si el bien que se ataca por la sociedad es un bien relevante, en general vamos a responder de responsabilidad penal. Y la responsabilidad general es que si yo he causado un daño, tengo que pagar por el daño que he causado. ¿Quién administra esta sociedad anónima? Administran unos señores que se llaman directores, que pueden ser accionistas o no. Estos directores son personas que tienen un mandato esencialmente revocable y que duran un máximo de 3 años en su cargo y que pueden ser reelegidos indefinidamente. Todo de acuerdo a lo que señalen los estatutos de la sociedad. Los estatutos pueden establecer todas las limitaciones del caso. Estos señores directores tienen la totalidad de los poderes de la sociedad. Es decir, a nivel de la administración, salvo aquellos que por ley se le confieren a la Junta de Accionistas, que en general son facultades de disposición relevantes y que se ejercen a través de una Junta Extraordinaria de Accionistas, el directorio tiene todos los otros poderes habidos y por haber, sin necesidad que se les mencionen expresamente. ¿Cómo ejerce el cargo el directorio? El directorio ejerce el cargo en sala legalmente constituida, o sea, un director para adoptar un acuerdo tiene que estar en una sala legalmente constituida, sala que sabemos que hoy día a través de las reformas legales que ha reconocido los avances tecnológicos puede ser una sala que haya presencia no física de las personas, sino que en la medida que los estatutos lo aseguren, lo permitan, y el secretario lo certifique a través de presencia, por ejemplo, de videocámaras, videoconferencia, etcétera. Y eso se permite incluso en sociedades anónimas abiertas, es decir, aquellas que transan sus acciones en bolsa y están sometidas al control de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Qué deberes? Si nosotros analizamos la responsabilidad de los directores, tenemos necesariamente que referirnos a los deberes que tienen, porque significa que si yo no cumplí con el deber que tengo, voy a responder por el daño que he causado. El primer deber que tienen es el de cuidado y diligencia. ¿Qué significa esto? Que los directores deben actuar con un grado de cuidado que se llama de culpa leve, es decir, deben administrar el negocio social como administrarían sus negocios propios. Eso es lo que tiene que hacer un director. Y además tiene que tener un grado de diligencia importante. ¿Qué significa esto? Que el director tiene que tener una labor activa. Y vamos a ver el caso FASA, porque el caso FASA fue emblemático en esa materia. Porque en general el director, y sobre todo cuando el director es el controlador, se sienta en el directorio
y conversa con los amigos. Esa era la postura, digamos, hasta hace 7, 8 años atrás. Hoy día el directorio tiene deberes de información serios y tiene que estar preocupado de que los gerentes le informen. Y a través del ejercicio y actuación de los comités de auditoría y otras cosas, en el caso de la sociedad anónima abierta, tiene que preocuparse tiene que ser extremadamente diligente. A tal punto que hoy día podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la responsabilidad de los directores es de una culpa leve especial. O sea, una culpa leve más allá de lo que debería ser. Tienen que ser leales con la sociedad. Bueno, eso siempre uno tiene que ser leal en todos lados, pero aquí es un deber legal, no es un deber moral. En consecuencia, tiene que cumplir con ciertas disposiciones que están claramente establecidas en los artículos 42, número 1, número 6 de la Ley de Sociedad Anónima, el artículo 148 de la Ley de Sociedad Anónima. ¿Qué significa esto en buenas cuentas? Uno, que no pueden ejecutar actos contrarios a la sociedad. No pueden, por ejemplo, hacer emisiones que no estén respaldadas. No pueden, por otro lado, apropiarse, y esto es muy importante, de una oportunidad comercial. Eso es la lealtad personal. ¿Y qué es una oportunidad comercial? Una oportunidad comercial es algo que yo conocí en mi carácter de director y estoy inhibido de aprovecharla a mi interés personal. O sea, me tengo que quedar piolita y mi interés personal cubre, por cierto, a una serie de personas que están relacionadas conmigo, digamos. O sea, no puedo perjudicar a la sociedad en esa materia. Tampoco puedo ocupar en beneficio propio o de negocios con la sociedad a empresas relacionadas, lo que se llama las operaciones relacionadas, donde, por ejemplo, un proveedor de una sociedad anónima, una empresa que es de un pariente o es mía. Sobre esta materia hay que distinguir aquellos deberes que tienen prohibición absoluta. Hay una prohibición absoluta respecto de efectuar actos ilegales en contra de la empresa, pero existe una prohibición relativa en lo que concerniente a las operaciones relacionadas. O sea, yo podría, bajo determinados supuestos, tener operaciones relacionadas entre un director y una sociedad anónima cerrada o abierta. Y esto requiere, en definitiva, que yo, antes de iniciar este proceso de operaciones relacionadas, cuente con determinadas autorizaciones. Autorizaciones que son de diferente jerarquía o de importancia, dependiendo de qué tipo de sociedad anónima se trata. En una sociedad anónima cerrada regirá el artículo 44 de la Ley de Sociedad Anónima, en definitiva, con autorizaciones que son menores. En cambio, en una sociedad anónima abierta, la idea es que, en definitiva, este tipo de operaciones ojalá no se hagan, porque requieren de evaluador independiente, de llegarse al comité, de junta extraordinaria. O sea, realmente que las operaciones relacionadas no sean la tónica en el caso de una sociedad anónima abierta. Sí se permite una sociedad anónima cerrada. Ahora, ojo, una sociedad anónima abierta puede tener un controlador de más del 60% de la sociedad y él se va a ver impedido de hacer estos negocios con empresas relacionadas por lo que le he señalado. Y además porque definitivamente tienen riesgo. Y eso lo estamos viendo en el caso Cascada. El caso Cascada es un caso que lo estamos descubriendo, donde hay multas que son históricas, aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, donde aparentemente, con la información que tenemos, a lo menos las 300 páginas de la resolución de sancionatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros, lo que sucedía en el caso Cascada es que acciones o opciones, otra naturaleza que tenían los dueños de ella, eran vendidas a sociedades relacionadas a precios muy bajos y que al cabo de cierto tiempo eran revendidas a la sociedad a precios tremendamente elevados.
consecuencia se hacía una diferencia gigantesca de dinero. La verdad que es un tema que está desarrollándose, así que no es mucho lo que podemos informar en esa materia. Este es un tema tremendamente relevante y que cuesta comprenderlo. Por ejemplo, el controlador tiene derecho a elegir 4 de 5 directores. Elige a 4 directores. Los minoritarios eligen al restante. ¿Eso significa que cuando me eligen como director yo respondo a quien me eligió? No. Eso está absolutamente prohibido. Y es, la verdad, que es tremendamente complejo. Porque si me eligió el controlador, yo tendría la tendencia a hacer lo que él diga que haga. Pero los directores no son mandatarios de quienes lo eligen. Y eso es tremendamente relevante tenerlo presente, sobre todo cuando uno es director. El director es aquel que administra una sociedad independientemente de quién es elegido. Y él tiene un deber de cuidado, de diligencia frente a la sociedad y no frente a quien lo eligió. Este mismo grado de deberes y de responsabilidades se extiende también a los que hagan las veces de ejecutivos principales, de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Quiénes son los ejecutivos principales? Y aquí ha cambiado un poco el concepto original de la Ley de Sociedades Anónimas. Son aquellos que tienen poder de decisión por una sociedad anónima, independientemente del cargo que ostenten. Antes era el gerente, antes se iba al cargo, hoy día se va a la función y a la importancia de la función para determinar si son ejecutivos principales. Y por eso hoy día la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores habla fundamentalmente de ejecutivos principales, que es un concepto más bien económico que jurídico. Es la función que desempeño y no el cargo que ostento. Los directores responden de culpa leve. Esto es el grado de diligencia que la ley me pide que yo lleve a cabo para ejercer un contrato, un cargo, etc. Y la ley civil distingue 3 clases de culpa. La culpa levísima, la culpa leve y la culpa grave o lata. La culpa leve es la regla general, que es comportarse adecuadamente como uno normalmente se comporta. Esa es la regla general, el estándar general. Este estándar general, en algunos casos, en especial en el caso de los directores, no legalmente, pero sí administrativamente, ha sido aumentado. Me exigen una culpa leve un poco mayor después del caso FASA. La culpa levísima, para que vean ustedes lo relevante que es la culpa levísima, es actuar como un hombre responsable y juicioso lo haría en sus negocios importantes. O sea, chutacay. Y la culpa levísima se exige, lamentablemente, en aquellos casos donde normalmente yo administro fondos ajenos. Por ejemplo, los síndicos de quiebra responden de culpa levísima. No he visto ni uno, pero en fin, deberían responder por eso. En general, más bien hacen la pega al revés. Y la culpa lata o grave es la otra, es la que las personas displicentes, es la conducta de una persona displicente. O sea, si ni siquiera llevo la conducta de una persona displicente, voy a tener una responsabilidad tan grave que se asimila al dolo. El dolo es la intención positiva de inferir injuria o daño a la propiedad de otro. ¿Y por qué digo que después del caso FASA cambió esto? Fíjense que FASA, que es la Farmacia Ahumada, sociedad anónima, que en su época pertenecía a un controlador claramente identificado, Kotner, que es y tiene una historia de éxito espectacular. Está en 3 países, vendía más de 1.700 millones de dólares, etcétera. Inicia la guerra a la farmacia, y todos nos recordamos, los que tenemos más edad, el 2005, que comienza la guerra a la farmacia, los precios de los medicamentos bajan ostensiblemente y las rentabilidades de las 3 grandes también. Y esta guerra de la farmacia termina por un acuerdo
el año 2008. Acuerdo que la Fiscalía Nacional Económica entró a investigar como colusión. Esto fue el año 2008. Y a raíz de esta investigación de la Fiscalía Nacional Económica, la Administración Superior de FASA llegó a un acuerdo o transacción con la Fiscalía Nacional Económica, en la cual ellos se acusaron, dijeron efectivamente ser responsables de la conducta de colusión y se obligaron a aportar antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica que permitiera condenar a los ejecutivos de las otras farmacias por los actos de colusión. Colusión significa haberse puesto de acuerdo para subir los precios. Eso es en buen castellano. También hay casos que la ley establece presunciones de culpa a los directores. ¿Qué significa eso? Que si eso sucede, el director es responsable y tiene que él acreditar que no fue su responsabilidad. Ahora, son casos tremendamente graves. Estamos hablando de que no tengan los libros sociales. ¿Es grave? Sí. ¿Qué porcentaje de la sociedad más cerrada no tiene libros sociales? El 90%. Y por otro lado, en el caso, ya eso sí que es grave, que oculte bienes o presuma deuda para efecto de no pagarle a los acreedores. ¿Quiénes son los que tienen derecho a demandar la responsabilidad de los directores? Eso es lo que se llama legitimado activo. En primer lugar, por el 173 bis puede ser la misma sociedad. Y a esta sociedad la puede representar cualquier accionista o director. Ojo, porque aquí la ley está mal hecha, porque en definitiva yo puedo ser un paladín de la justicia y demandar en nombre de la sociedad por el 133 bis a todo aquel director que haya causado perjuicio a la sociedad. Por el artículo 50 hacerlo extensivo a cualquier ejecutivo principal. Y lo que me dice la ley es que si yo obtengo, obviamente obtengo para la sociedad, pero si además de eso obtengo costas, son para la sociedad. Pero si pierdo y pierdo con costas, las costas las pago yo. En consecuencia, ¿qué hace eso? Es desincentivar que los accionistas u otro director vayan a intentar estas acciones. También lo pueden intentar los accionistas, pero ya no en interés de la sociedad, estamos hablando de interés propio, porque fueron vulnerados sus derechos y indudablemente si hay un fraude del directorio que me hace caer la inversión que existe y mi acción que costaba 100 vale 10, he tenido un perjuicio gigantesco y lo voy a demandar. Y los terceros, ¿qué terceros podrían ejercer las acciones? Los terceros que se han visto perjudicados por alguna acción de un director, por ejemplo, que ha ocultado bienes o ha supuesto deudas frente a acreedores, por ejemplo. Todo esto es responsabilidad civil. ¿Pueden tener además acciones de naturaleza penal? Sí, en la medida que la acción que haya llevado a cabo este directorio o este director o el grupo de directores tenga esa naturaleza, es decir, sea tipificada como un delito. Esta es la responsabilidad civil. Además, pueden tener responsabilidad política, es decir, pierden la pega. Lamentablemente en Chile la revocación del directorio es total, en consecuencia caen justos por pecadores, pero pueden ser reelegidos aquellos que no han estado involucrados. Y también pueden tener responsabilidad administrativa por la ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el caso de la sociedad anónima abierta, de censura, que es la más baja, hasta multa de 15.000 unidades de fomento o hasta 3 o 5 veces dicho monto en caso de reiteraciones. Después tenemos los casos de responsabilidad penal por el artículo 60, que son indudablemente la comisión de delito. Esto está en la ley del mercado de valores, por ejemplo, la emisión de deuda supuesta, etcétera. La ley de quiebra, que es el caso de quiebra fraudulenta o culpable cuando se han ocultado bienes. Y tenemos la responsabilidad administrativa en la ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros,
que puede ser una multa de hasta el 30% del valor de la emisión u operación irregular, y además que se pacte solidaridad entre los que han infringido la norma. ¿Qué es la solidaridad? Significa que todos están obligados a pagar el total. Si hay 3 que cometieron el ilícito y uno tiene la plata, yo le puedo pedir el total a ese, no se divide por 3. Eso significa la solidaridad. Ahora, el hecho, y esto es relevante, de que exista la imposición de una multa por parte de la autoridad administrativa es una base de presunción relevante de que existe culpa para efectos de la indemnización civil. Y además que puede existir un delito penal.